un nuevo tema. Gracias porque nos permites volver después de 2 semanas, Señor, sin haber tenido escuela de padres. Hoy oro por cada mamá, por cada papá que está en esta escuela, que quizás se puedan conectar hoy u otros no, pero te pedimos, buen Dios, que tú puedas, Rey, hablarnos hoy, hablarle, Señor, al que va a escuchar el audio, al que va a escuchar o al que va a ver el video, que puedas tú hablarle de la misma manera. Señor amado, gracias. Y hoy te pido, Jesús, que tú estés aquí conmigo, ayudándome a exponer este tema, que pueda ser claro, que pueda llegar al corazón y sobre todo que pueda confrontar tantas mentiras que hay en nuestro corazón y tantos hábitos que hemos cultivado por muchos años, porque hemos pensado que está bien. Te pido que nos des el valor, Señor, de reconocer aquellas cosas que están creciendo torcidas dentro de nosotros y que podamos tener el valor de empezar a enderezarlas para así mismo ser mejores padres, mejores maestros, Señor, a todos los que de esta cuarentena también nos hemos vuelto maestros. Amén y amén. 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 Listo, Amén. vamos a empezar con este tema y la grabación empieza desde ya. ¿Listo? Vamos a hablar del poder de las palabras para pensamientos renovados. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de las palabras, hablamos de ese medio que usamos para nosotros comunicarnos. Realmente nosotros, digamos que las palabras son tan comunes para nosotros al usarlas, que a veces olvidamos la profundidad que tiene el hecho de tener esa herramienta para poder comunicarnos. Hay una frase que la extraemos de un libro que escribe Denis Peacock, o Peacock, no sé cómo se dice, que me llama mucho la atención y dice, quien sea que controla el idioma, controla la cultura. Y me llama mucho la atención porque este es un término de una persona involucrada en la política. Y él dice, la persona que controla el idioma es la que va a controlar la cultura que va a tener esa nación. La persona que defina las palabras o que le dé una razón o un significado a las palabras es el que va a controlar la cultura de ese lugar. Y esto es porque las palabras que usamos para describir una situación moldean la forma en que percibimos esa situación. Nosotros usamos palabras para definir sentimientos, cosas, situaciones, emociones, quizás heridas, pero muchas veces no le damos un correcto uso a las palabras porque el significado que nos han dado de esas palabras ha estado equivocado o ha estado sugestionado por cambios en nuestra cultura, por ejemplo. Entonces, la palabra de Dios en Proverbios capítulo 23, verso 7, si ustedes lo quieren anotar y si no, se los digo, dice que dice en la parte B que tal cual es su corazón, así es el pensamiento dentro de él. Está hablando del ser humano y está diciendo que así como él piensa, así es él en su corazón. Y la palabra de Dios, cuando hablamos de palabras como tal, para Dios las palabras son una herramienta fundamental a través de la cual Él dio vida a las personas. Si ustedes tienen una Biblia cerca, podemos ir ahí a Juan capítulo 6, verso 63. Juan, perdón, ¿cómo, pastora Juan? Juan capítulo 6, verso 63. En la anterior era Proverbios, ¿qué, pastora? Proverbios 23, 7. Te voy a traer la Biblia, un segundito. Sí, dale, ve. Proverbios 23, 7 dice, están siempre pensando cuánto cuesta. Esa es la primera parte. Y la parte B, que es la que les digo, dice, te invitan a... Ay, espérense, perdónenme. Ay, me perdí. Dice aquí, porque cuál es su pensamiento, tal cual es él.
Dime, ¿Ese es Juan o Proverbio? Proverbios. Esta que acabé de leer es Proverbios. ¿Listas? Sí, pastora. Listo. Entonces, en Juan capítulo 6, verso 63, que era la referencia que les estaba dando, Jesús está hablando acerca de las palabras, de la importancia de las palabras. Y dice, solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Y esta parte es en la que vamos a arrancar esta mañana y dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Jesús cuando se refiere a las palabras, habla de que las palabras son espíritu, las palabras son sustancias, son los componentes básicos que conforman una idea. Piensa en algo, cada vez que nosotras tenemos una idea o que cualquier persona tiene una idea, la forma de comunicarla a otro es a través de qué herramienta, Las palabras. de las palabras. Y es precisamente ahí donde como seres humanos no nos han enseñado un correcto uso de ellas, sino por el contrario, si ustedes lo ven desde perspectiva, el problema más grande de la iglesia, de la sociedad, de las familias, es que una cosa pienso yo, pero otra cosa es lo que expreso con mis palabras. Y es porque yo creo que me estoy expresando de manera correcta, pero el mensaje que transmito a la otra persona es totalmente diferente al que yo inicialmente pensé. Y es allí donde podemos quizás ir entrando un poquito más en la importancia de hoy hablar de las palabras. Hay una doctrina bíblica que se llama Imago Dei. Esa doctrina de Imago Dei, los que estuvieron el semestre pasado, yo no sé si los me alcanzó a estar, pero esta doctrina nos habla de que Dios creó al ser humano con tres componentes muy importantes. Dice que Dios creó al ser humano con un destino eterno, es decir, que el ser humano no fue creado para ser basura universal, como dice la teología, la corriente humanista, que el ser humano es un desecho de la sociedad, dice esta corriente, sino que Dios ha creado al hombre, a la mujer, a cada niño, a cada uno de sus hijos, con un destino eterno, es decir, que los ha dotado de un propósito en la vida. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que dice esta doctrina. Lo segundo que dice es que Dios nos ha diseñado con un desarrollo prenatal. ¿Qué quiere decir eso? Que aún desde el momento de la concepción, Dios empieza a formar cosas en nosotros. Aún antes de conocerlos, Dios ha intervenido en múltiples ocasiones en nuestra vida. Quizás nosotros no lo veíamos así. La mayoría atribuimos esos momentos a suerte. Uy, qué suerte tuve que no me pasó tal cosa. Pero en realidad es la provisión, es la mano divina de Dios que se mete en mi vida para formar en mí cosas. Entonces, la doctrina de Imago Dei nos dice que cada ser humano tiene desarrollo eterno, nos dice que hay un desarrollo prenatal para cada ser humano y lo tercero nos da un propósito divino. Y es ahí en ese propósito divino donde Dios nos dota de tres herramientas. Nos da razonamiento, nos da capacidad de imaginar y nos da el lenguaje. Vuelvo y se las repito, el Señor nos da, en ese propósito divino, nos dota de tres herramientas. Nos dota de razonamiento, es decir, nos da la capacidad para pensar, para deducir, para construir en nuestra mente. Nos da la capacidad de imaginar, que esa capacidad de imaginar muchos, pero miren, yo creo que el 100% de la humanidad, solamente un 30% de los adultos conservan su imaginación. El resto la han desechado porque la asocian con inmadurez. Pero la realidad es que el Señor nos ha dotado de imaginación para poder establecer una relación con Él. Por Digamos, ejemplo, dime. no, siga, pastora. Listo. Entonces,
esta imaginación es algo muy importante. Cuando el Señor, por ejemplo, relata la palabra que le dio una visión a Juan, que le dio una visión a Daniel, ¿a través de qué herramienta Dios le dio esa visión a ellos? A través de su imaginación. Ahora, no fue que ellos imaginaron lo que el Señor les dijo, no, sino que esa imaginación les ayudó a construir y a darle forma a las palabras que Dios hablaba a su corazón. Cuando somos niños, es muy fácil que tú puedas leerle un cuento a un niño y él que empieza a hacer con su imaginación. A ver el cuento, como a verlo, ¿no? A construir. Él no está pendiente de las puntos y comas del texto que tú estás leyendo. Él está cogiendo esas palabras que tú les das y ¿qué está haciendo su imaginación? Creando lo que él está viendo. Y el Señor nos ha dotado a nosotros de eso. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 1, dice que la fe es la certeza de qué? De lo que se espera. ¿Y la convicción de qué? De lo que no se ve. Imaginación. Cuando dice que es la convicción de lo que no se ve, es como ese niño que le están leyendo el cuento y el niño está viendo las columnas, él está viendo, si le están relatando cómo es un castillo, el niño está viendo cómo son las columnas, cómo son las cortinas, cómo son las ventanas, él lo ve. Y a nosotros muchas veces nos cuesta la relación con Dios, nos cuesta, digamos, creer porque hemos apagado la imaginación en nosotros. Y yo me he dado cuenta que eso es muy cierto porque cuando yo empecé a ver todo esto y empecé a notar, para mí habían cosas que ya yo no hacía. Por ejemplo, leer, yo no le leía cuentos a mis hijos, yo no se los leía porque a mí ya me parecían ridículos o yo ya sabía el final, entonces yo ya sé ese final. Y me empecé a dar cuenta, hice la prueba y empecé a leerle un cuento a María José. Y cuando ella empieza a como a imaginar y a preguntarme más y a meterle más ingredientes a la historia, eso empezó a despertar en mi imaginación. Y he podido crear, me he podido dar cuenta que tengo, miren, toda mujer tiene una capacidad creadora impresionante. Y no es que unas mujeres tengan desarrollado su espíritu manual en las manualidades creativas y otras no. Todas lo tenemos, solamente que unas hemos permitido que se apague esa imaginación en nosotros. Y a veces cuando se apaga esa imaginación es cuando nos sentimos lejos de Dios también. Porque es así como Él muchas veces se comunica con nosotros. Es así como Él nos transmite sus sueños y sus ideales a través de la imaginación. Y la tercera cosa que nos ha dado como herramienta a Dios es la capacidad del lenguaje. Y es ahí de lo que estamos hablando hoy, de las palabras. Las palabras son como bloques de idea, como cuando uno tiene una pared y uno para tener una pared, ¿qué empieza a construir? A poner ladrillo sobre ladrillo o bloque sobre bloque. Para tener una pared, yo no voy y traigo una pared de la tienda y la pongo. Tengo que, ¿qué? Tengo que construirla. Y las palabras son como esos bloques que construyen ideas. ¿Listo? Entonces, estas palabras, yo quiero que puedan leer este poema que está aquí en rojo. Y léanlo despacio y díganme qué entienden de eso. Este poema dice, una palabra está muerta cuando se dice. Algunos dicen, yo digo que recién empieza a vivir ese día. Léanlo allí, ustedes me dicen qué entienden de ese poema. Se podría decir, de hablar como cuando de lo positivo y lo negativo, cuando uno habla de una palabra negativa, pues ahí ya, pues la palabra está muerta, según lo que dice ahí, una palabra está muerta cuando se dice, algunos dicen, ya le estoy dando como ese valor negativo, pensaría yo. Luzma, ¿tú cómo lo ves? No sé. Pues yo lo veo de otro punto de vista. Lo veo que de pronto habla como de la individualidad cuando nosotros hablamos. Para mí, esa es yo lo tomo así que una palabra está muerta cuando se dice, algunos dicen.
En esa parte para mí es que muchos se basan en lo que los demás dicen, más no lo que nosotros pensamos. Para mí esa parte pues me parece. Ujú. Ivonchis, uy, vea, tenemos Ivonchis. Hola, Ivonchis. Tau. La Hola, despertamos. Sí, sí, un tantico. No me acordaba que hoy había clase. Se levantó. Si no, yo dije, no, la clase, yo me asusté. Tranquila que aquí no tenemos habilitaciones. Aquí buscamos algún medio para que la profesora la ayude a pasar. No, pero terrible. Algún Bueno, medio, cualquier postre, cualquier cosa así, cualquier mazorcada, o sea, cosas muy básicas de nadie es supervivencia. gratis en la vida, nada. Listo, muy bien. Bueno, este poema lo escribió Emily Dickinson en un libro que ella escribió en 1862 y el sentido de este poema es el siguiente. Una palabra está muerta cuando se dice. Cuando ella expresa esta parte, quiere decir que muchas personas opinan que cuando yo hablo una palabra, cuando la uso, ya la palabra muere al salir de mi boca. Y entonces ella continúa el poema. Dice, yo digo que recién empieza a vivir ese día. Entonces ella expresa su punto de vista diciendo, yo por el contrario creo que cuando uno habla una palabra, cuando uno suelta una palabra, esa palabra empieza a vivir el día que yo la digo. No muere ese día, sino que empieza a vivir, empieza a crear un eco. Y es muy cierto, la palabra de Dios cuando habla de las palabras, valga la redundancia, dice que lo que contamina el corazón del hombre no es lo que entra, sino es lo que sale de dónde, De su de su boca. ¿Y qué sale de nuestra boca constantemente? Palabras. Así que son esas palabras que salen de nuestra boca, son las que empiezan a cobrar vida. Gina dijo algo bien importante ahorita, dijo, hay ahora palabras, sí el audio. si se está escuchando un eco, no sé dónde. ¿Aló? ¿Ya? Ya. ya. Ya, listo. Se me fue la paloma. Las palabras, cuando nosotros las hablamos, cobran vida. Y Gina decía ahorita algo importante, ella decía las palabras negativas y las positivas. Bueno, tanto las palabras negativas como las positivas cobran vida cuando salen de nuestra boca. Jesús, ahorita lo acabamos de leer en Juan capítulo 6, cuando nos decía que las palabras son espíritu, es decir, que salen y ellas salen direccionadas con un propósito. Cada palabra que yo digo tiene un propósito y tiene un fin que se va a cumplir. ¿Sí? No es que, ay, la palabra que yo dije, no sé, negativa, decía Jenny ahorita, ya no se va a cumplir. No, todas las palabras salen y es como una flecha. La palabra de Dios en Proverbios, no recuerdo ahorita bien en qué parte, refiere a las palabras y dicen que son como esa flecha que lanza el valiente y llegan a término. Tú no lanzas una flecha y ella no pierde el instinto en la mitad de camino, no, tú la lanzaste y ella va a llegar al punto donde tú la empujaste. Ella ya llega. ¿Listo? Pastora, Y lo que se atraviesa en el camino, señora, ¿alguien me llamó? sí, sí, podríamos decir entonces que ese poema hace referencia cuando uno dice que las palabras tienen poder, sea para bendecir o para maldecir, Ujú. ¿sí? Exacto. Exacto, lo podemos referir a eso y también a las personas que dicen que dijeron una palabra, pero ya no importa. Esa palabra ya fue lanzada sobre alguien. ¿Listo? El 58% de la población mundial menor de 25 años de edad para este tiempo está en una batalla espiritual en su mente y en su corazón. Nuestros niños, por ejemplo, están siendo bombardeados con palabras en sus colegios, en sus universidades, en sus lugares de trabajo, donde estén. Constantemente el rector, el profesor le está dando un significado a las palabras que les transmite a ellos. Y con esas palabras que les transmite está diseñando y cultivando una cultura en ellos. Y es por eso que muchas veces cuando vienen a nosotros y nosotros queremos establecer digamos, una verdad en su corazón, a veces es difícil porque el mismo niño nos dice a nosotros, no, así no me lo enseñó el profesor, mami, así no es.
Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. María, por ejemplo, cuando estaba en el jardín, en el modelo de escolarización antes, varias veces ella me llegaba, por ejemplo, una vez me llegó con la oración del ángel de la guarda, que no, que la oración del ángel de la guarda, y que ella tenía que orar al ángel de la guarda. Y yo le dije, no, mi amor, no vamos a orar al ángel de la guarda, porque sí es cierto que los ángeles muchas veces cuidan de nosotros, pero lo hacen obedeciendo al más grande. Así que el que le vamos a orar no es al ángel, le vamos a orar es al dueño de los ángeles. Y no, mami, que la profesora me regaña, que así no es, que así no es, que es el ángel de la guarda, que hasta canción me enseñó y todo el asunto. Entonces, ya, aunque eso, digamos, se ve como tan sencillo, ya estaba cultivando en ella un modelo de pensamiento referente a su relación con Dios, por ejemplo. Entonces, diga el ángel de la guarda y diga cuando en el colegio le dicen que Dios no existe, o que Dios es permisivo, o que Dios es un Dios juzgador y cruel. Cuando ellos llegan a tu casa y tú les dices, no, Dios no es eso, en ellos ya hay un patrón y ahí hay una guerra de ideas. Y si digamos que lo queremos ver de esa manera, lo que está viviendo la sociedad hoy en día es una guerra de ideas, de pensamientos, donde yo pienso de una manera, tú piensas de una manera diferente, y como no podemos encontrar un punto de acuerdo, entonces yo creo mi corriente y tú creas tu corriente. Y los niños están creciendo en una mezcla de corrientes absolutas. Esto es un salpicón de cosas, en donde a veces, yo se los digo porque, por ejemplo, es mi caso, yo estudié en un colegio cristiano, me gradué de un colegio cristiano, y en ese colegio cristiano prácticamente nos dañaron en muchas cosas, y aunque era cristiano, pero ¿cuál era la falla? Que nunca tenían en cuenta esto que yo les estoy enseñando, que las palabras, si nosotros queremos ganar la batalla por el corazón de nuestros hijos y que ellos puedan tener una experiencia con Dios, tenemos que darle especial cuidado a las palabras que nosotros usamos con ellos, porque Satanás ha establecido una estrategia por años, donde ha querido ganar el corazón de nuestros hijos. Piensa en esto y dígame si hay valores, la mayoría de valores que sus hijos saben es del muñequito que han visto. Entonces, mami, yo le ayudo a mi hermanito porque, por ejemplo, acá en la casa es con Blaze, unos carros que se mueven. Entonces, mami, es que Blaze le ayuda a los carritos, entonces yo también le ayudo a mi hermano. Y el valor lo estableció el muñequito y no lo estableciste tú. Entonces, hay parámetros de conducta de nuestros hijos que los ha establecido el entretenimiento. Por ejemplo, la forma en la que ellos se quieren vestir, la forma en la que ellos hablan muchas veces. Hay palabras que tus hijos usan que nunca te han escuchado a ti, o solo me pasa a mí. ¿Y qué pasa? Que es toda la estrategia que Satanás ha diseñado muchas o ha usado herramientas para trabajar la mente de nuestros hijos con respecto a las palabras. Satanás le ha dado en muchas situaciones significados a las palabras en el corazón de nuestros hijos. Yo siempre uso ese ejemplo de la palabra matrimonio, por ejemplo. Satanás le ha dado un significado a esa palabra en la sociedad. Dígale usted a cualquier niño, no de la iglesia, a cualquier niño, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué significa esa palabra? Y muchos le van a decir, mi papá dice que eso es echarle el lazo a alguien, mi mamá dice que eso es amarrarse, mi mamá dice que fue la peor decisión que tomó, mi mamá dice, bueno, en fin. Y muchos niños han sido adiestrados con significados de palabras que no son los correctos. La palabra de Dios, por ejemplo, dice del matrimonio, que el matrimonio es esa unidad perfecta entre dos personas que los lleva a alcanzar su propósito en particular. Entonces es muy diferente al significado que los niños están recibiendo. ¿Listo? A las palabras ser bloques de ideas, generar y construir ideas, quiere decir que las ideas tienen consecuencias eternas a través de nuestras acciones. ¿Qué quiere decir eso? Cada idea que nace aquí, yo la voy a expresar y la voy a comunicar con palabras. Y esas palabras, al salir de mi boca, van a generar una acción. Y esa acción va a tener una consecuencia eterna, siempre. Entonces, este ejemplo es bien fácil, por ejemplo, cuando estamos de mal genio. Estamos de mal genio y de nuestra boca salen palabras
que de pronto nosotros no, en sano juicio no las hubiéramos dicho, porque no lo queremos así o no lo sentimos así, pero cuando estamos víctimas del enojo, salen esas palabras y esas palabras que salieron de tu boca en un momento de enojo tienen una consecuencia sobre una acción. No es que, ay, señor, perdóname que yo le dije a mi hijo que quería que se muriera, pero era porque yo estaba de mal genio, ya perdóname. Con solo hacer eso no es suficiente porque la palabra ya salió. Claro, Dios te perdona, pero hay una consecuencia ahí todavía. ¿Qué hay que hacer? Recoger esa palabra. ¿Y cómo la recojo? Voy al lugar donde la dejé y la recojo. Si yo se la dije a mi hijo, yo tengo que ir a decirle, ven, yo te dije tal y tal y tal palabra, pero yo quiero recoger esas palabras porque no quiero que se hagan realidad en ti. Y muchas veces a nosotros como papás, como mamás, no nos enseñaron a hacer eso, sino que nos enseñaron a que de manera interna nosotros reconociéramos nuestro error, pero que al hijo nosotros no le teníamos por qué pedir perdón, no le teníamos por qué compartir que habíamos dicho una palabra incorrecta. No nos dijeron eso. Y es que no nos enseñaron la importancia de las palabras, la importancia de entender que las palabras son invisibles, pero existen, que son agentes de gobierno en una persona. Una palabra puede producir potencial o puede producir el camino a la muerte en esa persona. Una palabra tuya puede producir vida en alguien, desarrollar el potencial de alguien o puede desatar su vida hacia la depresión, hacia la muerte. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos esa expresión, Majo me salió con esa expresión hace como un año, yo creo, que decía, ¿cómo es que ella dice? Torpe. Es que yo soy muy torpe, decía ella. Es que yo no puedo hacer bien las cosas, era que ella me decía. Y yo, ¿quién te dijo esa palabra torpe? Porque no, yo no la digo, ¿quién la dijo? Entonces ella me comentó que una maestra le había dicho eso, que ella era muy torpe. Entonces, María misma me dice, mami, no, pero eso no es una grosería, es solo que ella quería decirme que no estaba haciendo las cosas bien. Y yo dije, pero es que esa palabra torpe define quién eres tú y te hace pensar que los errores no pueden pasar en tu vida. Entonces, cuando yo cojo esa sola palabra y le digo a Majo, no, tú no eres torpe, cometiste un error, se puede solucionar, que es muy diferente a ser torpe. Una persona torpe es una persona que no tiene la capacidad de hacer algo bien. Ese es el significado de esa palabra. Entonces, cuando yo le digo a mi hijo, es que tú eres muy torpe, yo le estoy diciendo, es que tú eres una persona que no tiene la capacidad de hacer algo bien. Entonces, yo ya estoy definiendo su identidad. Yo ya estoy arrojando su identidad en un camino de no desarrollo. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra palabra que nosotros usamos mucho? Es que tú no sabes hacer tal cosa. Entonces, por ejemplo, el niño regó el vaso de jugo en la mesa. Es que tú no sabes coger el vaso. Es que tú, no sé, eres ignorante. Yo qué sé, a veces les decimos, o esa famosa frase cuando le decimos, ¿por qué no te quedas quieto? Entonces, cuando nosotros le decimos eso a un niño que está en la edad, digamos, de curiosear, el mensaje que él recibe con las palabras que nosotros estamos diciendo es totalmente diferente. Quizás en nuestra mente, en nuestra idea, lo que le queríamos decir al niño era, no sé, no cojas eso porque no es tuyo o no cojas eso porque te puedes lastimar. Eso era lo que queríamos decir acá. Pero las palabras que salen es, ¿por qué no te quedas quieto? Y el mensaje que llega al corazón del niño con esas palabras es, está mal que yo me mueva. ¿Hay algo mal en mí? Hay algo mal en mí que me hace moverme. Yo estoy mal hecho. Soy malo. Entonces, eso que llegó al corazón del niño no era lo mismo que tú le querías transmitir. No fue lo mismo que pasó aquí. ¿En dónde estuvo la falla? En las palabras con las que se lo dije. No sé si me estoy haciendo entender hasta acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Van conmigo? La palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 3, dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles.
Este texto nos habla de que todo lo creado por Dios no nació de algo, no fue copia de algo, sino que nació en la mente de Dios y fue concebido a través de su palabra, de las palabras que salieron de su boca. Miren que Dios no es ocioso al usar la palabra. Dios no, ¿qué es ser ocioso al usar la palabra? Hablar por hablar, soltar palabras por soltarlas. Dios no es ocioso porque Dios ha entendido el poder que ha puesto en las palabras. Piense, por ejemplo, usted cuando habla de sí misma y dice, por ejemplo, que está fea, que está gorda, uno lo dice quizás molestando, pero esas palabras en muchos se quedan en el corazón y empiezan a construir una identidad, empiezan a construir cosas. Yo he visto, por ejemplo, muchas mamás que, por ejemplo, los niños están en una actividad, no sé, pequeñitos, ellos están en una actividad que les pusieron a hacer a ellos, y las mamás, en medio de la actividad, en su forma, porque volvemos al mismo ejemplo, ellas en su mente piensan en, venga, yo le voy a ayudar a mi hijo a hacer tal ojito porque está mal hecho, así no lo debe hacer, lo puede hacer más bonito. Pero las palabras que salen de nuestra boca es, lo estás haciendo mal, así no es, hazlo bien, borra y hazlo bien. Entonces el niño queda como que, bueno, nosotros le decimos que está mal, pero ¿y si mejor dejamos que él acabe? Y entonces ahí sí le decimos, yo creo que podrías agregarle tal cosa, yo creo que podrías hacerle la otra, porque de esta manera nosotros no atacamos la identidad de nuestros hijos, sino que los ayudamos a producir y a desarrollar su potencial. A mí me ha pasado muchas veces, digamos, con Alejo que es el más joya acá de esta casa. Alejandro ha hecho cosas que ustedes no se imaginen que un niño de 2 años puede hacer. Y en el momento por ejemplo, un día, yo no sé de dónde sacó un bisturí por allá y estaba con la hoja fuera del bisturí, no sé de dónde lo sacó. Y lo tenía así cogido de la hoja del bisturí. Entonces, cuando yo lo vi, yo pegué el grito y, Alejandra, por favor, pero es que no entiendes que eso no se coge. Y luego cuando yo misma, cuando después de que dije esas palabras y reaccioné a lo que le estaba diciendo, es que tú no sabes que eso no se coge. No, él no sabe, por eso lo cogió. Después yo misma reaccioné y yo dije, ese es un momento importante donde yo puedo o afectar la identidad de Alejandro o puedo enseñarle a través de ese momento. Entonces, obviamente respiré y fui, le dije, Alejo, abre la mano despacio. Y él abrió esa manito despacio, gracias a Dios no se ha cortado. Y le dije, mira, esto corta. Entonces, esto vamos a dejarlo guardado y esto no lo vamos a coger. Y entonces Alejandro, ok, se fue, no pasó nada. Pero esa situación se hubiera presentado, si se hubiera presentado de otra manera, aunque yo quería guardar el bienestar de mi hijo, con mis palabras hubiera destruido su identidad. Entonces, por ejemplo, como mamás enfrentamos muchísimas situaciones de estrés, depresión, donde nosotras estamos súper ocupadas en algo y preciso al chino le dio por hacer algo que no debía hacer y uno estresado aquí, estresado allá, pidiéndole cosas aquí, pidiéndole cosas allá. ¿Y sobre quién nos desahogamos? Sobre el niño que hizo algo incorrecto. Él es el que recibe la descarga del estrés de tu trabajo, del estrés de tu jefe, del estrés de la persona, del estrés del arroz que se quemó, porque él hizo algo incorrecto. Es ahí, miren, es ahí, yo creo que esto es como un llamado de atención para todas como mamás y como papás, porque también lo van a escuchar papás, de entender que nuestras palabras son tremendamente importantes para nuestros hijos, porque nuestras palabras revelan el corazón, nuestro corazón hacia nuestros hijos. Yo no sé si hay escuchado casos, yo he escuchado muchos, donde los niños no se sienten amados por sus papás. Y cuando usted le pregunta a los papás de esos hijos, ellos dicen, no, sí, pero yo lo amo, pero yo le doy todo lo que necesita. Pero los niños no perciben ese amor. ¿Por qué no lo perciben? Porque las palabras de esos papás hacia sus hijos son totalmente destructivas. Y lo que les digo, cada palabra que sale de nuestra boca va a cumplir un fin. No es que la palabra sale y cuando usted le dijo tonto a su hijo, entonces cuando la palabra salió y cogió camino hacia su hijo, y usted dice, ay, no, me arrepentí, no debía haber dicho eso. No es que la palabra dice, ay, se arrepintió, me voy a devolver a la boca. No, la palabra no se devuelve, va a llegar al corazón de su hijo. Y la única manera digamos, recoger esa palabra es yendo hasta donde está su hijo y quitando esa mentira. Miren,
yo no sé acá, no creo que acá nadie ha hecho el seminario de sendas. Hay un seminario en la iglesia que era el que yo estaba haciendo la semana pasada. Se llama Sendas Antiguas y es un seminario en donde nos enseñan a expresar o a encontrar, más bien descubrir las mentiras que hay en nuestro corazón y desde qué momento fueron sembradas en el corazón. Y a raíz de eso nosotros tenemos ciertos comportamientos destructivos. Y es increíble cómo la mayoría de mentiras que entran al corazón de nosotros, entran en la niñez, entran entre el momento de la concepción y los 5 años. La mayoría de mentiras que definen nuestra personalidad. Situaciones que pasaron a través de nuestra mamá o de nuestro papá. Yo recuerdo ahorita uno particular y es, yo nunca lloraba en público, yo nunca hablaba con nadie. Ustedes me hubieran conocido hace unos 20 años atrás, yo creo, si hubieran conocido una niña reprimida, una niña totalmente amargada porque yo no me reía, una niña muy, muy introvertida, que usted me saludaba con una sonrisa, yo me ponía roja y me iba a llorar. Así era yo. Y cuando yo llego al Señor y empieza el Señor a trabajar estas áreas en mí, en una oportunidad, Dios me permitió, a través de este seminario que yo les cuento, descubrir de dónde nacía ese temor, de dónde venía esa inseguridad y de dónde venía porque yo era tan introvertida y ya amargada. Y resulta que el Señor me muestra y me lleva al momento de mi niñez, cuando yo tenía 2 años de edad, me muestra el momento en el cual mi papá se va de la casa. Mi papá se fue cuando yo tenía 2 años de edad. Mi mamá se quedó conmigo, con mi hermana mayor, y resulta que mi mamá siempre ha sido una mujer muy echada para adelante. Mi mamá es muy, muy berraca, ella no le tiene miedo a nada, mejor dicho. Y ella empezó a trabajar, pero cada día que ella llegaba, digamos, tarde, que no había oficio hecho en la casa, o que ella tenía que ir temprano y nosotras no nos arreglábamos rápido para el colegio, ella siempre me decía, es que usted es una lenteja, es que usted es una... Ella me decía que yo parecía una lagartija porque no comía. Y me decía que es que usted es igual que una tortuga, es que usted no se mueve, es que usted, me decía ella, ay, se me escapa la palabra ahorita. Ella me decía, es que usted nunca va a salir adelante si sigue así, me dijo ella. Y el Señor me llevó a ese momento, cuando yo tenía 2 añitos, y ella me decía esas cosas. Y esas palabras determinaron mi vida. Y en efecto, yo llegaba tarde a todo lado, así me lo propusiera, llegaba a llegar temprano, yo llegaba tarde. Y me enojaba en gran manera que me regañaran. A mí eso me desubicaba. Y cuando yo puedo ver que fue en ese momento cuando Satanás metió esa mentira en mi corazón, en la cual me dijo, tú no tienes la capacidad de llegar temprano, tú no tienes la capacidad de hacer las cosas bien, tú no tienes la capacidad de ser amada por nadie. Entonces yo tomé decisiones, siendo tan niña, tomé la decisión de nunca, que nadie me viera llorar, tomé la decisión que nadie iba a entrar a mi corazón. Y eso hizo que se ocurrieran muchas consecuencias en mi vida. ¿Y todo a causa de qué? De una palabra. Ahora, de pronto ustedes digan, uy, no, pero es como la mamá le va a decir eso. Miren, ahorita yo entiendo por el amor de Dios que ella al decir eso no fue lo que quiso decir, no fue la idea que estuvo en su mente, sino que usó las palabras incorrectas y esas palabras incorrectas destruyeron, pero no fue la intención de su corazón. Miren esto, Dios ha usado las palabras de 3 maneras diferentes y de las 3 maneras son maneras en las cuales Él da vida y da potencial al ser humano. Dios se ha revelado a sí mismo primero a través de su palabra hablada, que es a través de la creación lo que nosotros vemos. A mí me asombra ahorita con todo este tema del coronavirus, cómo la naturaleza no se ve nada afectada con esta situación. Por el contrario, la naturaleza ha tomado este tiempo para volver a fortalecerse. Yo no sé si ustedes vieron un documental que sacaron hace como un mes larguito, donde el hoyo que se le estaba haciendo a la capa de ozono ya se cerró, solito se cerró. El hoyo que ya tenía bastante diámetro en la capa de ozono, a raíz de que la mayoría de países están en cuarentena, ese hoyo de la capa de ozono se cerró. La naturaleza misma está diseñada
recuperarse esa naturaleza que fue creada por la palabra de Dios. A mí eso me asombra. Lo segundo que Dios ha usado para revelarse a sí mismo es su palabra viviente, que es Jesucristo. Él envió su palabra para que nosotros viéramos, para que nosotros conociéramos quién era Él. Y lo tercero, Dios se ha revelado a sí mismo a través de su palabra inspirada y escrita, que es la Biblia. Dios ha usado las palabras desde el comienzo. El idioma no evolucionó. El idioma ha sido el mismo. ¿Qué ha evolucionado? Las palabras y el uso de las palabras. Pero el idioma como tal siempre ha existido. Desde el comienzo de la creación, si se puede tomar por cualquier tipo de línea este pensamiento, pero Dios creó al hombre y le dio el don del habla, el don del idioma, para que él se pudiera comunicar, para que pudiera crear. Desde el comienzo, Génesis capítulo 1, verso 28, nos muestra un Dios que le dice a Adán, toma esta tierra, llénala, gobierna, ejerce dominio. La palabra de Dios misma dice que fue Adán quien le puso el nombre a los animales que tienen hoy en día. Entonces, si le puso el nombre, Dios le había dado ya el don del lenguaje a Adán. ¿Listo? Entonces, las palabras conforman un lenguaje. Dios nos ha capacitado con ese don. Nos ha ayudado a usar esta herramienta para poder expresar nuestras ideas, pero el lenguaje tiene dos vías de acceso. La primera vía de acceso es el lenguaje impresivo y la segunda vía de acceso es el lenguaje expresivo. Este lenguaje impresivo es el que nosotros usamos es el que nosotros usamos cotidianamente, cuando hablamos, cuando escribimos, cuando le damos cuerpo a nuestras ideas a través de palabras. Ese es el expresivo, el que nosotros comúnmente usamos y en su mayoría somos conscientes que lo hacemos. Pero también hay otra vía de acceso del lenguaje, que es el impresivo. Este impresivo es el escuchar, el leer, el pensar y el razonar. ¿Y por qué es importante entender que el lenguaje es impresivo y que es expresivo? Porque a través de esos dos canales nosotros expresamos lo que pensamos o lo que sentimos. Muchas veces tú expresas lo que sientes no con palabras, sino a través de la manera en la que tú reaccionas y accionas con otras personas. Muchas veces tú vas a nutrir tu lenguaje a través de lo que escribes o de lo que lees, pero también vas a nutrir tu manera de hablar con lo que tú piensas, con lo que tú escuchas. Una prueba de eso es que cuando uno va en un bus, usted llega cantando la canción del bus. La misma canción, así a usted no le guste, la llega tarareando. ¿Por qué? Porque lo que tus oídos escucharon, de eso empiezan a nutrir tu mente. Y esto es importante porque nuestros hijos aprenden de manera, a través del ejemplo. Un niño aprende a usar el lenguaje de manera, ay Dios mío, impresiva, me fue la palabra. Es decir, que ellos van a asimilar el mundo, le van a dar significado a las palabras según como ellos vean que tú lo haces. Miren esto, Dios cuando hizo a Adán y Eva, cuando los hizo allá en el jardín del Edén y todo este asunto, Dios les dio a ellos el don del habla, los diseñó para pensar, los diseñó para construir, los diseñó para gobernar, Adán y Eva. Pero resulta que estando allá, ¿cierto? Dios le dio allí el poder a Adán y Eva de crear y de gobernar. Les dio esa autoridad. ¿A través de qué? A través de sus palabras. No en vano, las normas hoy están hechas ¿con qué? ¿Con qué se escribe un decreto hoy? Con palabras. Ellas son agentes de gobierno. Dios lo diseñó desde el comienzo. Y el gobierno era bueno hasta ahí.
El gobierno era bueno hasta ahí porque el hombre, Adán y Eva, conocían a Dios, conocían solamente una línea de mando, conocían una forma de hacer las cosas. Es a lo que nosotros llamamos un gobierno teocéntrico, donde Dios era el centro, el que determinaba las normas. Pero cuando el hombre cae, cuando el hombre, Eva es engañada por la serpiente, por Satanás, sabemos eso, y cuando también hace partícipe a su esposo, la serpiente, cuando la engaña a ella, distorsionó el significado de las palabras de Dios. Porque acuérdese que Dios les dijo a ellos que si ellos comían del árbol del bien y del mal, ellos, espérenme un segundo, ellos iban a morir. Eso fue lo que les dijo. Y la serpiente llega y le dice a ella, es cierto que Dios te ha dicho que si comen del bien y el mal, entonces van a morir. Dios sabe que que si ustedes comen de eso, serán igual a Él, conociendo el bien y el mal. Y resulta que la serpiente cambia el significado de las palabras que Dios les había dicho. Y al cambiar el significado de una palabra para el corazón de Adán y Eva, lo que entra al corazón de ellos es desilusión, miedo, culpa. Adán y Eva fueron influenciados por sus pensamientos, por sus palabras y por sus acciones. Y en ese momento entró en el ser humano. Miren que antes de la caída de ellos, no había en el hombre una lucha en su mente sobre el bien, sobre el mal, sobre la verdad, sobre el error. Antes no la había porque solamente conocían a Dios. Pero cuando entra esa mentira a sus corazones y trae desilusión, y trae miedo, y trae culpa, empieza esa lucha constante en el ser humano por el bien y por el mal, por saber si esto que estoy haciendo es verdad, es mentira, estoy en lo correcto, estoy en lo incorrecto. Y es ahí donde cada idea que llega a tu cabeza, tú luchas en saber si eso está bien, si no está bien. Y todo porque desde un comienzo se cambia el significado de las palabras. Piensa en esto, cuando usted llega a la iglesia, cuando empieza a conocer de Dios, hay cosas en tu mente que empiezan a chocar. Una de las cosas, por ejemplo, bueno, hay muchas, pero digamos que esta la nombro porque es muy común, es el tema económico. Lo primero que empieza a chocar en nuestra mente es la definición que le dan en la iglesia a la parte económica y a la definición que yo tengo. Empieza a chocar ese pensamiento, porque yo tengo unos parámetros de vida y allí me están enseñando otros y yo digo, no es lo que yo sabía, ¿cierto? O por ejemplo, a las mujeres cuando llegamos a la iglesia y nos dicen, no, es que la mujer debe estar sujeta al hombre y de repente yo soy más insujeta que, mejor dicho, y uno dice, no, espere, a mí eso no me cuadra, ¿cierto? Y si de repente fue como a mí, por ejemplo, que vengo de un hogar donde había matriarcado, donde mi mamá era la que mandaba, la que ponía la norma, y entonces a mí me dicen, no, tú eres complemento de tu esposo y él te protege, él está así sobre ti, protegiéndote. A mí esa figura no me encajó por ningún lado. Yo dije, no, a mí, yo no quiero, porque a mí nunca me enseñaron eso. Yo tuve que empezar a hacer un cambio en mi mente, y en mi forma de pensar, darle significado a esas palabras. ¿Cómo impactan las palabras en nuestras vidas? Yo les contaba ahorita lo que hizo la falla de Adán y Eva. El pecado rompió la relación del hombre con Dios y corrompió la manera de pensar del hombre, su razonamiento. El pecado lanzó una guerra de palabras e ideas sobre el campo de la mente del hombre. Y es ahí donde vamos en Romanos. Olga, ¿en serio estás haciendo show? ¿Dónde estás que yo no te veo? Espérense que Olga está haciendo show, que la ignoraron, que no sé qué. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Ustedes la ven? Yo no la veo. No, no aparece nadie conectado. Es que ni siquiera saludó para decir que... Es que ni siquiera saludo, exacto. ¿Dónde estás? Yo no te veo. No la vimos. Está haciendo show que no la... Está ¿Dónde dignificada. está? No, pero yo no la veo.
No está, pastora. No es cierto, no está. Pero es que me está escribiendo por el chat del grupo, por el chat de acá de la conexión. No, Olgui, toca que te hagas visible, no te vemos, yo no te encuentro. Y además no te hemos ignorado, no había saludado, no sabía que estabas, pero ya sabiendo que está, ya está, pero sin foto, me dicen acá. No, chino, no la vi. No la vi. Bueno, ustedes que sí la ven. No, no Igual la. te amamos porque tú eres la que hace bullying en el grupo. ¿Listo? Entonces, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, verso 2, que nosotros no nos debemos conformar a este mundo, a este siglo, sino que debemos transformarnos mediante la renovación de nuestro pensamiento. Y cuando dice pensamiento la palabra, está refiriéndose a nuestras ideas, a las palabras con las que expresamos las ideas. El pecado hizo que el hombre, hablando de hombres y de mujeres, ¿no? Su pensamiento fuera corrompido. Ya nosotros no pensamos, miren, lo hablábamos en alguna sesión nosotras y decíamos que los bebés cuando nacen ya nacen con ideas predefinidas, por ejemplo, acerca del egoísmo, nacen con ideas predefinidas a veces de manipular, de hacer daño. Es increíble como un bebé, no sé, de 1 mes, 2 meses, él ya sabe que él ya conoce el sentimiento del egoísmo, ya lo conoce. Nadie se lo ha enseñado, pero ya lo conoce. Y es porque mientras un bebé está en el vientre de su mamá, desde allí él está empezando a ser instruido con lo que ve, con lo que siente y con lo que oye. De pronto mucha gente dirá, no, un bebé no oye en el vientre. Sí oye, todo lo que está pasando a su alrededor, percibe y siente. Incluso hay estudios que demuestran que ya reconocen algunas de las palabras que se les dice en el vientre. Es por eso que se hace este tema de la estimulación. Miren esto, las palabras determinan el curso de nuestras vidas, nuestras familias y de nuestras naciones. Esto se comprueba en el sentido de que cada vez, miren por ejemplo, cualquier país que ustedes quieran poner de referencia, así como piense su presidente, hacia ese destino va a encaminar una nación. Así como él perciba la vida, él la va a instituir y la va a poner por norma a todo ese país. Muchas veces se ha dicho que como cristianos nosotros no deberíamos intervenir en la política, pero si la gente entendiera este principio de que así como piense, así como hable el que va a estar en un lugar de autoridad, así va a ser el país, ¿ustedes creen que entonces como cristianos sí deberíamos o no deberíamos intervenir en esa decisión? Definitivamente sí, ¿cierto? Nosotros tenemos que votar, tenemos que intervenir, tenemos que mirar a quién escogemos, porque así como piense el que vaya a estar en una presidencia, el que vaya a estar en una alcaldía, el que vaya a estar en un puesto alto de gobierno, así mismo se va a direccionar todo. Por eso, miren que eso es una lucha que yo he tenido al interior de la iglesia por mucho tiempo. Y es el respeto a las autoridades. Yo soy una fiel creyente de que así la persona que está en autoridad no goce de toda mi admiración. Mi lugar como hija de Dios es darle respeto al que está allá arriba. No usar palabras soeces ni ofensivas contra él, porque yo no soy la que estoy en autoridad, está él. Y él habrá de darle cuentas a Dios. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 18, verso 19, hablando de Abraham, dice, yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él.
Este pasaje es relevante en eso que estamos hablando porque es la primera vez que se nombra la palabra instrucción en la Biblia. Esta palabra mande en su significado literal quiere decir instruir e instruir quiere decir enseñar, educar. Así que esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra educación o que aparece la palabra instruir. Cuando Dios le da por orden a Adán que sea él el que eduque a sus hijos y a su casa después de él para que guarden el camino del Señor. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Tú tienes que hacer un buen uso de tus palabras y educar, enseñar a tus hijos para que también tengan un buen uso de la palabra y así puedan guardar mi camino. Así que por eso esto es muy relevante. Las palabras dirigen o gobiernan nuestro pensamiento y razonamiento. Las palabras edifican, instruyen y bendicen. O también pueden destruir, engañar y maldecir. Ojo, estos son dos únicas opciones. O tus palabras edifican, instruyen y bendicen, o tus palabras destruyen, engañan y maldicen. La palabra de Dios allí en Proverbios 18:21 dice, muerte y vida están en el poder de la lengua. Este tipo de, este versículo debe ser muy, muy importante para nosotros, porque nosotros le hemos puesto como cláusulas a la palabra. Entonces, le decimos, Señor, listo, yo entiendo que muerte y vida están en el poder de la lengua, pero hay excepciones cuando estoy de mal genio, hay excepciones cuando estaba estresada, hay excepciones cuando mi hijo se lo merecía. Ojo, así se lo merezco o no, vida o muerte están en el poder de tu lengua. Y la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y parte de nuestro cuerpo es nuestra lengua, porque la lengua no está fuera del cuerpo, está dentro del cuerpo. Así que la lengua también debe ser templo del Espíritu Santo. Como tú hablas es importantísimo, porque tú puedes estar botando palabras que edifican, que instruyen y que bendicen a otro, o palabras que destruyen, engañan y maldicen. Y esto no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con la educación. Hay palabras que nosotros sabemos que son destructivas. Hay palabras que nosotros sabemos que dañan. Hay palabras, miren esto, hay palabras que nosotros sabemos que hacen daño a nuestro esposo, a nuestros hijos, y las usamos cuando estamos de mal genio para herirlos. Nosotros sabemos, por ejemplo, yo sé que, no sé, un ejemplo, yo sé que a mi esposo no le gusta que yo le diga ignorante, un ejemplo, pero cuando yo estoy de mal genio, como estoy de mal genio y quiero herirlo, ¿qué palabra voy a usar para ofenderlo? Esa, porque sé que esa palabra le duele. Y miren que muchas veces hacemos esto de manera consciente. Buscamos esa palabra que hace herir a nuestros hijos, que hace herir a nuestro cónyuge, que hace herir a nuestra familia, que hace herir a nuestro compañero de trabajo y la mandamos. Y esa flecha llega al corazón de él y destruye su identidad. Miren lo que dice Proverbios 23:16. Y se regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es correcto. Y otra vez nos habla de las palabras. Las palabras que traen vida hacen alegrar el espíritu, traen paz. Yo no sé si alguno aquí ha tenido alguna experiencia de que alguien le llame la atención, pero por el contrario de usted enojarse, usted más bien siente como, no sé, como que le da pena que lo regañe y usted dice, oiga, me lo dijo tan bonito que hasta de verdad yo me sentí mal con lo que hice. Yo no sé si alguna vez a alguien le ha pasado, pero a mí me ha pasado con personas muy, muy peculiares, que yo hice algo malo y me llama para regañarme, para llamarme la atención, pero lo dice tan bonito que no, yo me siento mal. Yo antes digo, no, en serio, si tengo que corregirme, no lo vuelvo a hacer, porque no quiero volver a entristecer a esa persona ni que me lo vuelva a decir así. Ese es el propósito de la disciplina. Que esas palabras entren al corazón de tu hijo
para instruir. ¿Cómo se sienten tus hijos cuando tú les llamas la atención? ¿Se sienten destruidos por dentro? ¿O tienen esa sensación de decir, wow, esas palabras de verdad, no lo quiero volver a hacer porque no quiero volver a herir el corazón de mi mamá? Miren, esto es algo que tenemos que aprender también. También yo lo estoy aprendiendo, créanme que lo estoy aprendiendo. El Señor ha hecho cosas conmigo en estas semanas impresionantes. Yo estoy siendo la profe de Majo prácticamente y me he dado cuenta de muchas situaciones, frustraciones donde ella como que se embotella, se embota ahí. Y entonces yo antes me estresaba, la regañaba, muchas veces le pegué cuando ella estaba en esa situación de frustración. Y ahorita, me acuerdo que hace unas semanas tuve un evento con ella que la llevó el padre y esta semana nos volvió a pasar con otro tema en donde yo vi que ella se embotó otra vez. Y yo estaba así estresada, yo, Dios mío. Y me acuerdo que le dije a Majo, vamos ya para la habitación, porque intentó varias veces hacer algo, no pudo, le dije, vamos para la habitación. María estaba segura que yo le iba a pegar, ella dijo, no, aquí me acribillaron. Y entró, se sentó en la cama y le dije, mira, cuando nosotros vamos a hacer algo, vamos a hacer alguna actividad, tenemos que querer hacerla, le dije yo a ella. Pero si sentimos que no queremos hacerla, es porque hay algo en nuestro corazón que está pasando y debe haber una razón por la cual no la quiero hacer. Y si hay esa razón, que quizás tú sientes impedimento, que sientes miedo, que te sientes frustrado, que sientes que como que no entiendes lo que está pasando, yo le dije a Majo, entonces vamos a ir a Dios. Le dije, entonces vas a arrodillarte ahí donde tú estás. Le dije, ahí ella estaba en mi cama, le dije, arrodíllate ahí a los pies de mi cama y dile a Dios dos cosas. La primera, dile la razón por la cual sientes que no puedes hacer ese ejercicio. Y luego de eso le vas a pedir ayuda, en lo que tú quieras pedir ayuda. Y ella solo me miraba así como, ¿en qué momento saca la correa y me la manda? Porque nunca yo había reaccionado de esa manera. Y entonces yo salí, cerré la puerta y le dije, y lo vas a hacer sola, porque cuando tú hables con Dios, tú necesitas sentirte cómoda. Y entonces cerré la puerta y Majito se quedó por un tiempo sentada en la cama como confundida por mi reacción, porque en otra oportunidad ya lo hubiera pegado y ya salió. Y le hubiera dicho, no llore más. Pero en esta oportunidad no, le dije, ve al padre y dile qué es lo que está pasando. Algo está pasando en tu corazón y por eso tú te sientes frustrada y estás enojada. Algo está pasando en tu corazón. Y yo no puedo meter la mano en tu corazón, le dije yo a ella. El único que puede meter la mano es Dios. Así que a él le vas a pedir ayuda. Y cerré la puerta y escuché cuando ella se arrodilló y ella empezó a llorar, a llorar, a llorar y a decirle al Señor, a expresarle sus miedos, a expresarle, y ella le decía cosas como, por ejemplo, le decía, Dios, es que yo siento que no puedo, es que yo siento que soy tonta, es que yo siento que yo no puedo aprender bien. Le decía cosas así al Señor. No fue que yo la guíe en la oración, eso quiero dejárselos claros, no fue que yo la guíe en la oración, no. Ella le sacó lo que tenía en su corazón. ¿Por qué fue tan fácil que ella lo sacara? Porque ella estaba en la flor de la emoción. Ella estaba muy enojada, estaba muy frustrada en ese momento, entonces tenía todos los sentimientos aquí. Y cuando tú lo llevas al Padre en ese momento a tu hijo es fácil que se lo exprese a Dios porque los tiene aquí, los quiere sacar. Entonces, ¿tú qué le estás enseñando a tu hijo? A que no se saca con gritos, a que no se saque con pelea, no se saque con discusión, sino que cuando estás frustrado, enojado, estresado, tomas unos minutos, porque es que esto no es que se demore una hora, no, unos minutos. Majo se demoró como 5 minutos haciendo esto. Y la llevas al Padre para que ella pueda sacar esas palabras destructivas y no se las diga a nadie para que no le haga daño, sino que esas palabras destructivas se las dice a Dios. A Dios no lo va a destruir, a Dios no lo va a entristecer. Si me acuerdo mucho y me dio mucha curiosidad porque Majo dijo unas palabras y dijo, Dios, es que estoy enojada contigo porque tú no me ayudas. Le dijo así, pero muy enojada. María se lo dijo muy, muy gritando. Y yo decía, si esas palabras ella se me las hubiera dicho a mí, se las hubiera dicho a Alejandro, por ejemplo, y se las hubiera dicho a su papá, va a causar una herida en nuestro corazón. Pero al decírselas a Dios con todo ese enojo, Dios no se va a entristecer, Dios no se va a decir, ay, María piensa que soy lo peor. No, porque Dios tiene muy establecida su identidad. Y sí va a lograr que esas palabras destructivas salgan de María, salgan de tu hijo,
y vayan a Dios. Y ella se encuentra ahora en libertad. Y Dios va a desechar esas palabras. ¿Listo? Y me acuerdo que después de eso, bueno, ella le pidió ayuda a Dios y cuando ella salió, yo me fui a lavar loza después. Cuando ella salió con su carita renovada, como con brillo en sus ojos otra vez. Y le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, muy bien, mami. Y le dije, ¿podemos continuar? Me dijo, sí, mami, continuemos, ya estoy mejor. Y se limpiaba sus... Y yo dije, lo que antes hubiera solucionado con un juetazo, porque pensé que ya no me estaba poniendo cuidado, porque estaba necia, porque estaba desobediente, lo solucioné llevándola ante el Padre. Y esa disciplina trajo a ella alegría y tranquilidad. Ustedes dirán, oiga, eso es imposible, eso le pasa a ella porque es que es en la casa de ella, porque como son pastores, entonces claro, María está readiestrada en la oración. No. Con María empezamos estos tiempos con Dios en medio de la educación apenas hace 2 meses. Esto no es que se los cuente el año pasado, me acabo de pasar a antier, hace 2 días. ¿Y por qué se los quiero contar? Porque yo les decía que la razón de que este grupo existiera es porque quiero compartirles mi experiencia como mamá. Porque yo he visto, miren, la mayoría de jóvenes, jovencitos que llegan a nosotros para consejería, viven infiernos en sus casas. Esta semana escuché una pedagoga infantil hablando en el noticiero donde decía, es que lo peor para un niño, para un joven, es que lo tengan encerrado en la casa con sus papás. Eso es un nivel de mucho estrés para un niño. Y yo escuchaba esa afirmación y yo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que están vendiendo esa idea de que lo peor para un hijo es estar encerrado con su papá y con su mamá? Y es ahí donde vemos el poder de las palabras en un medio de comunicación. Yo escuchaba y ella decía que los niños están sufriendo mucha depresión porque ellos antes encontraban su desahogo con sus amigos, pero ahora como no tienen acceso a sus amigos, entonces están muy estresados porque solo están con sus papás. Si ese es tu caso, yo te digo, mira, el modelo bíblico y la libertad es que nosotros como papás seamos los que tenemos acceso al corazón de nuestros hijos, porque nosotros somos los que los vamos a cubrir con amor. Sus amigos no lo van a hacer, ¿sí? Y esto no se implanta como una dictadura en el corazón de nuestros hijos, sino que se hace a través del amor. Miren, yo me he dado cuenta desde que estoy haciendo eso, desde que estoy empezando a llevar a María al Padre, cada vez que ella está enojada, porque no es que espero que se calme y vaya y ore, no, no hagan eso. No esperen que su hijo se tranquilice y ahí sí ore, no, porque ya el corazón se cerró. Cuando su hijo se calma después de una rabieta, ya el corazón se cerró. Cuando el corazón está abierto, cuando su hijo está en plena rabieta, cuando está en pleno enojo, el corazón está abierto, está a flor de piel. Y es ahí, en ese mismo momento, donde tú lo llevas al corazón de Dios, lo llevas a Dios y le dices, ve a Dios y dile por qué estás enojado. No me lo digas a mí. ¿Por qué no se lo puede decir a usted? Porque es que si Él desahoga toda esa ira en usted, le va a hacer daño a su corazón. Y si no lo desahoga con usted, sino que lo desahoga con un hermano, ¿qué va a hacer en el corazón del hermano? Va a destruir el corazón del hermano. Así que cuando tu hijo esté en plena rabieta, que esas palabras destructivas vayan a Dios. Y al comienzo eso va a ser muy interesante porque sus hijos van a decir, ¿cómo así? ¿Pero qué le digo a Dios si es que estoy muy bravo, yo no quiero hablar con Él? Precisamente como estás muy bravo, vas a hablar con Él. Dile todo lo que sientes. Así sean gritos, así sean pataletas, incluso así sean groserías, porque hay muchos niños que todavía no han tenido su mente renovada, entonces esa es su manera de expresar su ira. Entonces te va a decir, ¿cómo así que le va a decir groserías a Dios? Sí, porque las va a sacar de Él. Y poco a poco Él va a ir siendo renovado por esa cercanía que tiene de Dios. ¿Listo? La palabra, las palabras que nosotros usamos pueden construir 2 reinos diferentes en el corazón de nuestros hijos. Pueden construir el reino de Dios o pueden construir el reino de Satanás. ¿Cuáles son las evidencias o qué es lo que se esconde detrás de cada reino? Miren, cuando en el corazón de un niño o en nuestro corazón, porque es que eso también aplica para nosotros, cuando nosotros estamos pasando episodios de enojo, de tristeza, depresión, no se desahoguen con su familia, no se desahogue con su esposo, no se desahogue con su hijo, no se desahogue. Vaya al Padre, tome unos minutos, vea, eso dura 5 minutos, no dura menos.
cuando usted esté enojada, estresada, vaya y enciérrese en algún lado. Y dígale todo eso que está sintiendo aquí, dígaselo a Dios. Y esas palabras destructivas, suéltelas a Dios, suélteselas a Él. Pero no se las suelte a su familia, porque así mismo la destruye. ¿Listo? ¿Cuáles son las evidencias del reino de Dios? Cuando se construye el reino de Dios en el corazón de un niño, empiezan a desarrollarse en él actitudes de humildad, de sumisión. Es un niño que tiene esperanza, es un niño que tiene fe, es un niño que tiene una mente renovada, es un niño creativo, tremendamente creativo. Todos los niños, miren esto, y esto es un patrón. Todos los niños de los 0 a los 17 años, 18 años, tienen una creatividad que supera todas las áreas de la vida de un chico. Y cuando hay ausencia de creatividad, cuando hay ausencia de verdad, es porque en el niño ya hay fortalezas de autoprotección. Por ejemplo, si tu hijo está muy dado a la mentira, a decir mentiras, ¿sí? Es un niño que es difícil que diga la verdad en una situación, es porque tu hijo ha empezado a levantar barreras de autoprotección y una de esas barreras es la mentira. Él se siente protegido cuando dice una mentira. Entonces usted dice, bueno, ¿y cómo hago para que deje de ser mentiroso? No se ataca la mentira, se ataca esa barrera. ¿Por qué él levantó esa barrera? ¿Por qué no se siente confiado hacia ti? ¿Por qué no siente que está confiado en decirte algo? ¿Sí? A veces nosotros le pegamos a nuestros hijos porque dijo una mentira, pero esa mentira se va a seguir repitiendo porque es que la muralla sigue puesta. No debemos atacar esa mentira que nuestro hijo dijo, sino la razón que lo llevó a decir esa mentira. ¿Por qué no te dijo la verdad? Yo he empezado a aplicar eso con María y cuando ella me dice una mentira y le digo yo a ella, ¿por qué me dijiste la mentira? Entonces Majo piensa que le estoy diciendo que ahora me diga la verdad. Le digo, no, yo no quiero saber cuál es la verdad. Yo quiero que me digas qué te impulsó a decirme esa mentira. ¿Por qué pensaste en decirme mentiras en vez de la verdad? Y es ahí donde el corazón vuelve a abrirse. Y entonces en una oportunidad me dijo, mami, porque si yo te digo la verdad, tú no me vas a perdonar, me dijo así, no me vas a perdonar y nunca más me vas a volver fue unos marcadores que usó y dejó mal tapados. Entonces me dijo, si yo te digo la verdad, tú no me vas a volver a prestar los marcadores y ya no vas a confiar en mí, me dijo ella. Entonces, cuando ella me dijo eso, sí se dan cuenta que el tema no era si había destapado o no los marcadores, ese no era el enfoque, no era el corazón de esto, sino era lo que ella pensaba. Y cuando yo pude entender eso, empecé a cambiar con Majo. Empecé a cambiar y empecé a ya no construir más el reino de Satanás en el corazón de ella, sino empezar a construir el reino de Dios, perdón. ¿Qué más trae el reino de Dios? Trae libertad, trae perdón. Cuando construyo el reino de Dios en mi hijo, es muy fácil para que mi hijo pueda perdonar. De pronto hay alguna mamá que dice, mi hijo es muy rencoroso. Mi hijo no olvida lo que se le hizo. Cuando eso pasa en el hijo, no es que eso obedece a su carácter o a su temperamento, no. Eso obedece a que, igual que en la mentira, él ha levantado muros para resguardar su corazón. Porque ha dicho, mi papá no va a guardar mi corazón, mi mamá no va a guardar mi corazón, yo tengo que guardar mi corazón. Entonces, esos son evidencias de un corazón que está autoprotegido, que no tiene confianza hacia otros. Otra evidencia del reino de Dios es la paz, la seguridad, la libertad. No, ya les había dicho libertad. Es obediente, es transformado, es recto y sus palabras hablan vida. Y bueno, lo contrario de eso, ahí también lo encuentran. Orgullo, rebelión, duda, incredulidad, división, lujuria, destrucción, decepción, vergüenza, culpa, desobediencia, derrota. Sus palabras hablan de pecado, hablan de muerte. Y esto no obedece a ninguna edad. Esto puede pasar en un niño desde, no sé, desde el año hasta la edad que tenemos nosotros. Quizás al mostrarles esta comparación entre los reinos que se pueden estar formando en nuestro corazón a través de nuestras palabras, nosotros podamos asimismo
darnos cuenta de qué es lo que hemos construido en nosotros. Quiero mostrarles eso que es como, esto es como un resumen de todo lo que hemos hablado. Aprendimos que las palabras son poderosos agentes invisibles de gobierno, que las palabras desarrollan nuestra mente, nuestra imaginación, del significado que yo le dé a mis palabras, depende qué mentalidad tengo y depende si tengo activa mi imaginación o no la tengo, y si tengo imaginación para lo malo o tengo imaginación para lo bueno. Hay muchos chiquitos que tienen 4 o 5 años y ya tienen una mente totalmente pervertida, donde se les dicen palabras como pelotas, por ejemplo, y ellos no se imaginan las peloticas, las esferas de jugar, sino se imaginan la parte genital del hombre. Y eso no se lo estoy inventando, ustedes lo pueden ver, donde ustedes le dicen a un niño, las pelotas de, no sé, de algo. Y el niño, al nombrar las palabras pelotas, no asimila la esfera con la que se juega, sino el miembro reproductivo del hombre. Significa eso. Entonces, nuestras palabras desarrollan mente e imaginación. Y de cómo nosotros pensemos, de cómo está nuestra mente, se desarrollan y se construyen ideas. Y de esas ideas de ahí es nuestra base del cómo yo pienso, del cómo razono, de cómo experimento emociones, de cuáles son los límites y estándares de mi conciencia. Y así como yo le dé manejo a mis emociones, a mi conciencia, así como yo piense, así mismo yo voy a accionar a través de mi voluntad. Son las decisiones que yo voy a tomar, las opciones que yo voy a escoger. Y esas opciones y esas decisiones van a afirmar o van a delimitar, van a construir, si también se puede decir así, mi conducta, mi carácter y mi destino. Y estas 3 cosas me encaminan hacia esas consecuencias eternas. Consecuencias de vida eterna o consecuencias de muerte eterna. ¿Listo? Y todo eso proviene de nuestras palabras. ¿Listo? Recuerden que el lenguaje es aprendido a través de la imitación. Lo primero que nosotros enseñamos a nuestros hijos desde que están en el vientre es aquello que nosotros somos. Ellos aprenden cada palabra, cada significado de cada palabra crece al mismo tiempo que nosotros vamos enseñándoles qué significan esas palabras. Su cosmovisión, la cosmovisión de un niño se desarrolla durante sus primeros años y puede ser una cosmovisión santa, es decir, que escoja lo correcto, o puede ser una cosmovisión que escoge lo malo y lo corrupto. Puede ser una cosmovisión que el niño aprende a ser sincero, o puede ser una cosmovisión en la cual el niño aprende a vivir de apariencia desde chiquito. ¿Listo? Esto es muy importante porque nuestros niños, como yo les decía al comienzo, el idioma ha sido controlado en su mayoría por los medios de comunicación. Así como hablen en la novela, así como hablen en la serie, así como hablen en el youtuber, así como hable el reto en TikTok, así como hable el influencer que a nuestros hijos les guste, así ellos desarrollan personalidad, carácter y acciones, así como ellos hablan. El idioma, usé esta palabra, ha sido atontado en la mayoría de sistemas. ¿Por qué digo atontado? Porque le han quitado su profundidad y le han quitado su corazón a muchas palabras para dañar el corazón de nuestros hijos. Muchos de nuestros hijos, miren, hay una moda ahorita y es que se ponen estados en WhatsApp, en sus redes sociales, que según ellos no representan su pensamiento. Por ejemplo, tengo un sobrino que hace unas semanas atrás puso un estado que decía, estoy pensando en la manera de suicidarme, pero no estás listo para esa conversación. Lo puso en todos sus estados. Por supuesto, yo le escribí, yo le dije, oye, yo quisiera que habláramos de esa publicación. Me dijo, ay, tía, no es algo que yo piense, es algo que vi solamente y publiqué y no más. Entonces,
ellos, uno dice, o sea, uno aquí piensa y dice, venga, ¿cómo alguien coge y pega un mensaje así y ya, por pegarlo y no más? Pero nuestros jóvenes ahora mismo han sido atontados por el sistema. Ellos no le dan profundidad a las palabras que usan. Y de pronto nosotros decimos, eso es culpa de ellos. También hay que mirar para adentro. En el caso de mi sobrino, mi hermana también es una persona que no da uso, no le da como mucho sentido a las palabras que usa. Entonces mi hermana publica cualquier cantidad de cosas bobadas, digo yo, cosas que no tienen sentido. Y mi sobrino es igual. Entonces, nuestros hijos muchas veces aprenden de lo que ven, de donde son instruidos, que la mayoría es a través de los medios de comunicaciones. No hablemos solamente del televisor, sino de redes sociales, sino de internet. Ellos, la mayoría, son instruidos a través de esos medios. Oh, ya, ok. La Biblia, porque es importante que nosotros podamos leer la Biblia con nuestros hijos y ya se me va a acabar el tiempo. Es porque la Biblia contiene la forma más alta de literaria del lenguaje, el cual requiere que sus lectores sean letrados. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia nos lleva a pensar, nos enseña vocabulario de vida. Donde sea que se enseñe la Biblia, el alfabetismo y la erudición incrementan y el lenguaje es ennoblecido, es decir, se le da valor a cada palabra, se le da valor a lo que se dice, a cómo se dice. La iglesia siempre ha establecido el estándar del lenguaje hablado y escrito. En la historia de la educación cristiana, los monasterios eran los depósitos de aprendizaje, los sacerdotes y los pastores eran los profesores de los niños. La Biblia era la fuente en la cual empezaba un niño a leer. Y es que la Biblia contiene todo tipo de género literario. En ella hay poesía, en ella hay historias, cuentos, hay, ay señor, se me olvidó, narraciones, hay biografías, hay de todo, miren, y los niños pueden sacar de ello, de la Biblia, tantas cosas buenas, aprender tantas palabras de vida y así mismo, como dice ella, si nosotros aprendemos o leemos con nuestros hijos la palabra, vamos a hacer que del corazón de nuestros hijos salgan palabras de vida y sea un buen tesoro. Mateo capítulo 12 habla, cuando Jesús hablaba de que el hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero que el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Y Jesús les da este consejo a sus discípulos y les dice, pero yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres, de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Y miren esto importante, que es con lo que quiero terminar hoy, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que nuestras palabras son tremendamente importantes, porque ¿son ellas las que presentarán defensa por nosotros o son las que nos van a condenar? Y así con nuestros hijos. No les enseñamos a nuestros hijos que puede usar las palabras como él quiera, sino que él entienda que cada palabra que sale de su boca va a encontrar un destino, va a llegar al destino y va a cumplir su propósito. Y si él deseó la muerte de alguien, de su familia, de su hermano, por ejemplo, cuando estaba enojado, es muy importante que le enseñemos a nuestros hijos que esa palabra va a encontrar su destino y lo va a cumplir. Y la única manera de impedir que esa palabra se haga realidad es él yendo al corazón de su hermano o de la persona al que lo dijo y recogiendo esa palabra. Amén. Entonces, termino con esto porque ya tenemos 5 para las 10, tengo yo acá. La vida y poderosa palabra de Dios transforma. Los padres, esto me quedó montado. Los padres y maestros necesitan enseñarles a sus hijos la palabra de Dios y necesitan también vestir sus ideas con un vocabulario bíblico. La palabra en Deuteronomio capítulo 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando hables por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta porción de la palabra nos enseña que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Somos nosotros. El colegio no lo va a hacer, así por muy cristiano que sea. El colegio no le va a enseñar la palabra a tus hijos. No le va a enseñar significados de palabras. No le va a enseñar un sentido a la forma en la que habla tu hijo. Nosotros tenemos que enseñárselas diligentemente. Y miren lo que dice la escritura. Dice que en la casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, es decir, o sea, que busquemos oportunidades, que cada cosa que hacemos con nuestros hijos sea una oportunidad de enseñarles. Y Deuteronomio capítulo 4, verso 6 dice, guárdenlos y pónganlos por obra, hablando de las palabras o de los estatutos de Dios. Porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente, esta es una gran nación y un pueblo santo. Yo les mostraba esta imagen en otra sesión que tuvimos, porque nosotros somos los encargados de resguardar el corazón de nuestros hijos. En este tiempo en donde la batalla no es con armas, no es con ejércitos, es una batalla de ideas. Note que ahora los presidentes ya no se agarran con ejércitos, sino que ahora se agarran por Twitter. ¿Sí han visto? Ahí es donde se forman las batallas más grandes. Que el tweet que dijo tal presidente, que el tweet que el otro presidente le contestó. La batalla en este tiempo es una batalla de ideas. Y las palabras que usamos con nuestros hijos tienen el poder de producir en ellos vida o de producir en ellos muerte. Y recuerden también que es muy importante encontrar las palabras correctas al hablar para que al corazón de mi hijo llegue lo que de verdad le quería transmitir. ¿Listo? Vamos a orar. Padre bueno, gracias por este tiempo que hemos tenido hablando de las palabras, del poder de las palabras. Gracias porque has sido bueno, Señor, porque me has hablado. Y yo te pido y sé que has hablado al corazón también de cada uno de los que están en esta escuela. Ayúdanos, Señor, a encontrar palabras correctas para poder expresarnos. Que cuando estemos enojados, cuando estemos frustrados, deprimidos, esas palabras destructivas que queremos decir, vayamos delante de tu altar y allí las digamos. Y que así enseñemos a nuestros hijos, Señor, para que esas palabras no destruyan, Señor, la familia, no destruyan a su hermano, no destruyan a su primo, sino que esas palabras te las pueda decir a ti y así pueda tener una relación cercana y real contigo. Gracias por este espacio que nos das. Y yo te pido que esta palabra se siembre como una semilla en nuestro corazón y pueda dar fruto y fruto abundante. Oro por cada mamá, Señor, que ha estado con sus hijos. Oro por Ivonne, oro por Gina, Señor. Oro por Luz Marina, Padre. Oro por Blanca. Hoy oro por Olga también, Señor. Por Joana, por Marcela, Señor. Por Juan Carlos. Donde vaya a llegar este audio, Señor. Te pido que tú, Señor, traigas paz a sus corazones. Trae una estrategia, Señor, a la vida de Gina, Señor. Ayúdale, muéstrale, Señor. Si hay otra forma de hacer las cosas, muéstrale para que ella pueda descansar, para que pueda, Señor, experimentar tu libertad, Dios amado. Y habla también al corazón de cada una de las mamás, de los papás, y ayúdanos y muéstranos cómo harías tú las cosas y el orden que tú darías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, chicas lindas, esta sesión